No, sí está. A ver. Hola, buenos días. Yo creo que esperamos que se junte un poquito más de gente y comenzamos. Vale, gracias.
A ver, métete para ver si es la misma. Deja que me agarre bien. Sí. ¿Qué del viejito, sí? ¿Cómo que del viejito? Es un gordito. ¿En serio? Ujú. Sí, sí. Es que nada más. Es que hay mucha gente que no la conozco. Nada más está Anthony. Dice Anthony. Cállense. Hola. Yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, primero que ante todo, buenos días. Este es el seminario de inducción a la arqueoentomología de insectos que hacen historia. Este, tenemos como invitado al doctor Pedro Enríquez Valido, que viene de España, el cual es un arqueólogo docente investigador contratado de Juan de la Cierva en la Universidad de Alcalá, Madrid. Su trayectoria académica se ha centrado en estudios de sociedades indígenas y de las Islas Canarias en España, a partir del desarrollo de dos disciplinas vinculadas con la bioarqueología, la arqueoentomología y la carpología, que también ha estudiado otros contextos arqueológicos desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Ha colaborado con equipos de investigador como el CICI de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Burdeos, la Universidad de Cambridge, tras la defensa de su tesis como mención internacional sobresaliente, cum laude y de premio extraordinario de investigación. Su investigación se ha contratado en la recuperación de la entomofauna cadavérica en espacios funerarios con la distinta contextualización cronológica, que a partir de esa línea ha trazado otras vinculadas con la tafonomía, con restos óseos, y de la entomología forense. Ha servido como complementaria una colección de referencias que permite la identificación de los restos entomológicos en contextos arqueológicos. Ha estado investigando, esta investigación ha llevado participando en 15 publicaciones científicas, tanto en revistas indexadas como en capítulos de libros, con 277 citas
según Google Scholar, y también ha participado como ponente en 4 congresos internacionales especializados en arqueotomología, carpología e historia general, así como charlas para el público no especializado. Y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, pues como dijo la compañera, voy a hablarles, voy a compartirles la pantalla. Pues hoy quiero, a ver, vale. Hoy quiero empezar a hablarles un poco de qué es esto de la arqueoentomología, a qué me dedico y cómo es esto de que los insectos hagan historia, ¿no? Poco para empezar, pues no sé si se ve bien o tengo que minimizar aquí mejor. Ahora. Sí, bien. Así mejor, ¿verdad? Pues la arqueoentomología podría definirse como la ciencia que estudia los insectos en contextos arqueológicos. Etimológicamente proviene del griego antiguo arcaios, que significa antiguo, entomos, que significa insecto, y logia, que logos, que significa ciencia, con lo cual es la ciencia que estudia estos insectos en contextos arqueológicos. Eh, no obstante, hay algunas escuelas, como la escuela anglosajona, que prefiere llamarlo Quaternary Entomology o entomología del cuaternario, eh, que lo que hace es analizar el registro de restos entomológicos fósiles en sedimentos inferiores a 2,5 millones de años. Es decir, todo lo que sería el Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? Y sobre todo están interesados en realizar reconstrucciones paleoambientales a partir de los restos entomológicos que se documentan en estas estratigrafías. Este estudio viene más enfocado desde la paleontología, que lo que le interesa era más bien relacionar estas especies, estas extinciones con los cambios ecológicos que se sucedieron. Un ejemplo de ellos son los estudios de Scudere en Scarborough, en Canadá, o de Lithrow en Harno, en Suecia, que lo que hicieron fue pues, documentar estos cambios climáticos a partir de la presencia o descenso de las poblaciones de algunos insectos, como por ejemplo este Bembidium, este escarabajo que vemos aquí, que estaba relacionado con un clima específico y que en un momento determinado pues desaparece, ¿no? Entonces se pudo pues, realizar esta reconstrucción paleoambiental. No obstante, actualmente, o por lo menos a mí me gusta más relacionar la arqueoentomología con la ciencia forense, con la entomología forense, que no es otra cosa que la aplicación de la entomología a la investigación criminal, es decir, el estudio de los insectos, pues en el caso de homicidios, de entomotoxicología, por ejemplo, podemos utilizar los insectos que se encuentran en casos de investigaciones criminales para no solamente saber lo más básico, el intervalo post-mortem, cuánto tiempo ha pasado desde que un cadáver ha sido depositado en un lugar. Los insectos también nos pueden dar información sobre las drogas que ese cuerpo, esa persona consumió. Sería estos análisis entomotoxicológicos, que lo que hace es analizar la composición. Al final, este insecto lo que está haciendo es consumir los restos cárnicos y que almacenan estas drogas y podemos analizar la presencia de drogas, podemos rastrear la presencia de drogas en el organismo. Eh, Otra aplicación que tiene la entomología forense sería la entomología médica, es decir, algunos insectos están relacionados con la presencia de determinadas enfermedades o, por ejemplo, la miasis, que son algunas disculpen, hoy estoy un poco tomado de la voz y me cuesta hablar. Un segundo. Como les decía, estos procesos de miasis son heridas que están abiertas y hay algunos organismos que acuden a estas heridas y, bueno, las podemos rastrear en el registro entomológico. También podemos hacer algo de entomología veterinaria, que no es más que estos insectos que también están relacionados con la presencia de animales y de enfermedades en determinados animales, sobre todo que están más vinculados con el consumo humano y demás. También es interesante el rastreo de plagas de almacenamiento. Podemos ver pues insectos que están relacionados únicamente con
especies vegetales que han sido almacenadas o procesadas por el ser humano, también por algunas especies cárnicas. Y también podemos rastrear pues, las estructuras que se documentan en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de algunos isópteros podría llevarnos a pensar pues, que existen estructuras de madera y demás que se van perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, la arqueoentomología no es más que la aplicación de la entomología forense al contexto arqueológico y sobre todo centrado en la relación que existe entre los seres humanos y los insectos. Y a niveles arqueológicos podemos asociar estos insectos con factores taxonómicos que afectan a los materiales que se depositan en un yacimiento. Es decir, todos aquellos procesos que ocurren una vez un lugar, un material es abandonado en un yacimiento y cómo llega hasta nuestros días con sus distintas modificaciones, alteraciones y demás, será todo lo que entendamos por taxonomía y pues los insectos nos ayudan a entender estos procesos taxonómicos en el contexto arqueológico. Ya en los años 90, más concretamente en 1996, Jean-Bernard Huchet, fue director de mi tesis doctoral, definió lo que sería ya por fin la arqueoentomología funeraria, que no es más que la aplicación de la entomología médico-legal forense al estudio e interpretación de los restos de insectos asociados a tumbas en contextos arqueológicos. Eh, Luego apostilló también que se interesa por estudiar la relación cultural que existe entre la fauna cadavérica y los seres humanos. Es decir, no solamente estudiamos los restos de insectos que se preservan en el contexto arqueoentomológico, tanatológico, arqueológico tanatológico, perdón, sino que también estudia la relación cultural que existe entre estos insectos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ello, es la representación de moscas sobrevolando a los guerreros mochica en Perú, que conduce a las víctimas de sacrificio y cómo son representadas también, ¿no? O, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza la relación que existe entre los insectos y las culturas egipcias y demás. Pues todas estas relaciones, seres humanos, insectos, pues no van a interesar a los arqueoentomólogos, ¿no? Y es que en realidad los seres humanos convivimos con los insectos, ¿no? Los tenemos en nuestras casas hoy en día, incluso podemos seguir rastreándolos, ¿no? Quien no ha encontrado alguna cucaracha en casa, las moscas son muy comunes, sobre todo cuando son épocas cálidas. Plagas del almacenamiento como los gorgojos que siguen afectando a nuestras cosechas y a nuestros productos almacenados, hormigas, sobre todo los que vivimos en zonas bajas, pues nos afecta bastante, y las chinches, ¿no? Las chinches, las pulgas, pues los seres humanos al final conviven y han hecho domésticos una serie, o sinantrópicos más bien, una serie de organismos, ¿no? Con los que al final convivimos casi en el día a día. Y esto es una relación que también se dio en el pasado. No obstante, no siempre podemos rastrear su presencia en el registro arqueológico, dadas las condiciones de preservación, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco tenemos que estudiarlo. A veces cuando están, incluso cuando no están, podemos rastrearlo también a partir de la evidencia de sus agujeros o sus afecciones en determinados materiales. Ese es el final, el trabajo del arqueoentomólogo. Un poco por empezar a relacionar estos insectos con el ser humano, la consideración que ha tenido los seres humanos a lo largo del tiempo por los insectos, pues les traigo aquí en el primer lugar tres ejemplos de cómo hemos aprendido a convivir con estos organismos. Por ejemplo, tenemos las representaciones más antiguas de escenas apícolas, de recolección de miel silvestre, en abejas silvestres, disculpen. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la cueva de la araña, Bicorp, en Valencia, que si no me equivoco es la representación ahora mismo más antigua, aunque justo este año acaban de aparecer nuevas escenas apícolas también en el norte de la península ibérica, en estos dibujos parietales. Pero bueno, de momento, pues este tipo de arte, pues sería la primera representación que hace el ser humano sobre insectos, al menos de la que yo tengo constancia. Más famoso es, como les digo, las representaciones iconográficas de los escarabajos que hicieron los antiguos egipcios. Aquí les traigo el ejemplo del escarabajo Hepri,
representado, el del dios Epir, perdón, representado como un escarabajo en la pared de la tumba KV6 en el Valle de los Reyes, en Egipto, o casi todos los escarabeus Sacer que se documentan hasta la saciedad en este tipo de iconografía egipcia. Menos comunes son las representaciones de estos organismos en la escultura, en las culturas antiguas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la cerámica, en esta cerámica griega que representa a un guerrero aqueo en la guerra de Troya, que eran famosos por sus escudos con avispas. Y bueno, lo que intentamos hacer es pues reconstruir no solamente cómo se venera a esos dioses, sino a esos organismos, cómo su relación con ellos, sino también de qué manera ha influido en el ser humano esta relación, ¿no? Por ejemplo, en estas escenas apícolas les traigo algunas escenas actuales de recolecciones de mieles en la India, ¿no? Que son muy parecidas a las que tenemos en este ejemplo de la cueva de la araña, en Bicorp. Tenemos las evidencias de mieles más antiguas en cerámicas, hace 3.500 años. También tenemos evidencias de insectos momificados intencionalmente en algunas tumbas egipcias y bueno, pues todo esto es lo que va a ir condicionando nuestro trabajo al fin y al cabo. Perdón. En el continente americano también tenemos algunos ejemplos de representaciones de estos insectos. Por ejemplo, la representación del escarabajo Pinauchili, perdonen mi pronunciación, que aparece dibujado en la Historia Universal de las Cosas de Nueva España, el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, alrededor del siglo XVI. O tenemos, por ejemplo, los ya sí, materiales indígenas de estas poblaciones, por ejemplo, las figurillas de los chapulines colorados que aún en algunas comunidades se siguen consumiendo, pues se han documentado algunas evidencias de figurillas con estas formas, en este caso particular, las obras del castillo de Chapultepec. Y bueno, un poco lo que quería también traerles a colación es qué es esto de la arqueoentomología, ya limitándonos, ya les he dicho que nos limitamos solamente a la entomología del cuaternario, que ya no nos estudiamos, por sobre todo esos insectos que estaban relacionados con épocas pretéritas, más pretéritas, como por ejemplo lo que hemos visto particularmente pues, en películas como Jurassic Park, ¿no? Esta relación de los insectos con los dinosaurios. No nos interesa esto, no nos interesa estudiar los fósiles insectos en sí, sino que lo que nos interesa es estudiar esta relación de los insectos ya con el ser humano, ya cuando aparece el ser humano sobre la Tierra y cómo afecta pues, a todas sus cosechas y demás. Y bueno, también pone a estos interrogantes no solamente en la parte de arqueo, sino también en la de entomo, porque no solamente estudiamos insectos, también estudiamos otros organismos que están cerca, que muchas veces la entomología no termina de cerrarse en torno. Se supone que la entomología solamente estudia insectos, solo la género insecta, pero pues también estudiamos otras clases, como por ejemplo los arácnidos, también son interesantes para nosotros pues los piojos, que también están muy relacionados con el ser humano y con los movimientos del ser humano, se pueden rastrear a partir de la evidencia de piojos cuando se documentan en el registro arqueoentomológico o de pulgas y demás. Estos organismos son microorganismos al final son los que van a interesar a los arqueoentomólogos y no solamente el género insecta, ¿no? Y un trabajo complejo porque, pues, si, como vemos aquí en esta diapositiva, si la antropología únicamente tiene que estudiar una especie y puede conocer muy bien cada región de esta especie, ¿no? Del género Homo, ya la zooarqueología se va complicando un poco más y tiene que estudiar alrededor de más de 10.000 especies, ¿no? Distintas. Se centrará sobre todo en aquellas que están, pues como les digo, como les voy a repetir hoy hasta la saciedad,
más relacionadas con el ser humano, ¿no? Pero pues al final tiene que estudiar todos los restos óseos que aparecen sobre el contexto arqueológico, ¿no? Y la arqueoentomología pues se complica aún mucho más porque tiene que analizar más de 10 millones de especies distintas. No obstante, nuestro trabajo, pues al final, no solamente se va a cerrar o a focalizar en las especies que están más relacionadas con el ser humano y de las que podemos sacar información sobre las formas de vida en el pasado, sino también aquellas que mejor se preservan en el registro arqueológico. Debemos tener en cuenta que los insectos no se preservan enteros, como podemos imaginar, sino que lo que se documentan son pues, diversas partes en las que se dividen los insectos, los segmentos en los que se dividen los insectos, sobre todo la cabeza, los pronotos, los porotoras, los elitros, son las partes duras que se preservan en el registro arqueológico. Y esto también nos da un ejemplo de lo que se preserva en el contexto arqueológico. Se preservan las partes duras de estos insectos y por tanto no todas las especies son susceptibles de encontrarse, ¿no? Pues las que más se documentan son sobre todo los escarabajos, que son aquellos que tienen este exoesqueleto, estos caparazones duros, y también pues se preservarán en menor medida moscas, no en su fase adulta, sino sobre todo en su fase larval. Los puparios de las moscas pueden ser muy comunes en contextos arqueológicos y si sabemos identificarlos y podemos reconocer la información que nos da, pues pueden ser muy útiles para la interpretación de algunas especies de heterópteros bueno, que también nos pueden aportar información en menor medida y mucho más específico. Son los estudios sobre los piojos y sobre los piojos que se pueden encontrar en estos contextos y que pues, bueno, necesitan de un análisis mucho más exhaustivo de registro no solamente arqueológico, sino en los materiales depositados en museos y demás. ¿Cómo se preservan estos materiales? Pues porque están compuestos por quitina, que es un polímero compuesto por N-acetilglucosamina, que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y hace que se endurezcan estas partes duras, este caparazón, este exoesqueleto. Entonces, estas partes duras son las que se van a preservar en el registro arqueológico, dependiendo también de los contextos de preservación. Por ejemplo, en contextos muy fríos como permafrost se preservan bastante bien, ya veremos ahora, y en contextos cálidos y secos también se pueden documentar, ¿no? En todos los yacimientos arqueológicos vamos a encontrar estos insectos, sobre todo que estén relacionados con la etapa en la que queremos estudiar, ¿no? Pues tenemos sobre todo contextos carbonizados, donde el número de insectos no solamente el número de especímenes, sino también de especies identificadas va a ser muy bajo. Son muy raros estos contextos en los que aparecen. Los contextos embebidos, los especímenes son bajos, la cantidad de especies son altas y los yacimientos en los que se documenta son bastante altos. Tenemos que tener en cuenta que uno de los lugares donde más análisis arqueoentomológicos se han realizado son en las Islas Británicas, donde la mayor parte de los yacimientos se encuentran embebidos en agua, son contextos muy fríos y que han permitido la identificación de una serie de yacimientos en los que se preservan estos restos, ¿no? Otros yacimientos pueden ser, por ejemplo, los desecados, donde el número de especímenes son altos, pero no hay tantos yacimientos donde los documentemos. Y por último, las impresiones cerámicas, es decir, para levantar una cerámica se necesita una serie de decrasantes que pueden tener un origen mineral, pero también pueden tener un origen orgánico, tanto vegetal como en este caso, como ven, animal. Se trata de gorgojos, del almacenamiento. Es exactamente el mismo género en todo, no la misma especie, pero sí el mismo género en todas las diapositivas en todos los ejemplos que les pongo. Al levantar la cerámica, al usar los barros, pues utilizaron un decrasante de origen que tenían origen estos organismos, estos gorgojos del grano. Y pues cuando se procedió al horneado de la cerámica, se carbonizó, se achicharraron
los restos entomológicos y dejó la huella en estas cerámicas y por tanto pues podemos rastrear su presencia. De hecho, son las evidencias más antiguas de este género en contextos arqueológicos. Entonces, como les digo, no vamos a encontrar, pocas veces nos encontramos insectos enteros en los sedimentos arqueológicos, sino que lo que encontramos son las diferentes partes y debemos reconocer cada parte para poder realizar una identificación un poco más precisa de los insectos, ¿no? A partir no solamente del reconocimiento de qué parte anatómica es la que estamos estudiando, sino de los estigmas que existen en cada una de esas partes, pues podemos rastrear no solamente la familia, sino también identificar incluso, a llegar a identificar incluso la especie a la que pertenece esa evidencia. Disculpen. Pues un poco. La arqueoentomología surge también a partir del desarrollo del estudio de las momias, ¿no? La arqueoentomología nace de la arqueoentomología funeraria y pues básicamente, sobre todo en época isabelina, aparece pues este interés por el reconocimiento de la momia, por saber el mundo desconocido de Egipto, reconocer qué hay dentro de estas momias y se organizaban lo que se conocían como las Mummy Rapid Parties, que no son otra cosa que las fiestas de desenvoltura de las momias. En estas fiestas, en algunas ocasiones, se documentaron insectos que con suerte pudieron ser documentados, no siempre con la precisión que hoy nos caracteriza, pero sí pues han permitido incluso la identificación a posteriori, ¿no? Un ejemplo de ello es este dibujo de Balignieri, quien identificó restos de pupas, de puparios, de moscas, dentro de unos restos, de una momia que se desenvolvió en una de estas fiestas. Pues no solo se documentó el insecto, lo dibujó bastante bien y eso permitió que en 2010 Jean Bernard identificara no la especie, pero sí el género de este pupario a partir de este dibujo y lo acercara a los fánidos, ¿no? Que es bastante común en materiales que están depositados bajo tierra o que están encerrados en criptas y demás. En otras ocasiones se identificó la especie, pero la lejanía con el contexto cronológico hizo que se le pusiera un nombre completamente distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el Necrobia mumarium, que no era otra cosa que un Necrobia rufipes, que identificó Hope en fiestas organizadas sobre todo por Pettigrew en los años 30, ya en el siglo XX, ¿no? Pues esa lejanía hizo pensar que se trataban de especies completamente diferentes cuando en realidad no eran más que Necrobia rufipes, que es algo muy común, una especie muy común en contextos arqueontológicos funerarios. También incluso las plagas del almacenamiento, las primeras evidencias que tenemos, las tenemos en contextos funerarios, ¿no? En este caso, la primera vez que se documentó un gorgojo del grano fue una especie que está relacionada con el almacenamiento de cereales, pues no fue en otro lado que en un cementerio galorromano. Al excavar estos lugares se documentaron algunos ajuares funerarios. Dentro de estos ajuares ya no se preservaban los restos carpológicos, las semillas ya no se preservaban, pero sí se documentaban los gorgojos del Gran que permitieron saber de qué se componían estos ajuares que acompañaban a los difuntos en el más allá. Y no fue hasta casi la década de los 70 del siglo XX cuando se diseñó el método de la flotación con parafina, que fue la que hizo que se incrementara no solamente el número de estudios, sino el número de especies que podían ser recuperadas en un contexto arqueológico. Un poco vamos a hablar de qué se trata este método, cómo funciona, pero bueno, podemos ver que antes, pues, desde Valigneri se documentaban aquellas especies que se veían de visu y esto permitió, pues, recuperar absolutamente todos los restos entomológicos que se preservan en la muestra.
Y hoy en día, pues ya incluso vamos rastreando la presencia de estos insectos en el contexto, en los registros ecológicos, en los sedimentos, ¿no? Hacemos búsquedas específicas en este sedimento, que no solamente vemos los insectos que pueden aparecer de visu en el momento de la excavación, sino que hacemos esta serie de analíticas para documentar y rastrear su presencia, no solamente la evidencia física en sí, sino también, como les digo, la huella o las alteraciones que estas provocan, ¿no? Esto es el caso de los derméstidos, que pueden provocar una huella muy específica. Estos son restos óseos que han sido agujereados por estos derméstidos, por estos escarabajos, para realizar sus cámaras pupales. Entonces, pues esto nos puede dar mucha información sobre eso, sobre todo sobre la taxonomía de estos lugares. Y bueno, un poco quería ponerles no solamente existe el método de la flotación con parafina, que no es otra cosa que sumergir los sedimentos en parafina y moverlos, rastrearlos hasta que el contenido orgánico, sobre todo entomológico, de estas muestras se decante y podamos recuperar en la superficie de ese líquido absolutamente todos los restos orgánicos, entomológicos más bien preservados en la muestra, sino que también hay otros métodos de recuperación de estos materiales que utilizamos sobre todo cuando son restos desecados, que es el criba en seco. Utilizamos columnas de tamices muy finas, desde los 10 milímetros hasta los media micra, o 500 micras o 250 micras, que serían unos 0,5 milímetros, 0,25 milímetros más o menos. Y lo que hacemos es pasar esa muestra de sedimento por la columna y permitir que se pueda ver mejor a la lupa binocular, ¿no? Tenemos que separar manualmente esos materiales, pero por contra permiten realizar una serie de analíticas que la flotación con parafina, bueno, sobre todo analíticas químicas, que la flotación con parafina no van a permitir, van a destrozar la muestra o no van a permitir que se realicen esta serie de analíticas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que les decía antes de los análisis entomotoxicológicos, incluso para nosotros los arqueoentomólogos, en contexto arqueológico, las muestras de datación por carbono 14 se fastidian cuando la muestra es flotada con parafina y sin embargo la preservación en desecado y el procesado por columna de tamices van a permitir estudiar, como les digo, necesita de un mayor tiempo de procesado y tardamos mucho más en obtener resultados. ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sigo? Sí, se escucha bien. Bueno, entiendo que sí. Entonces, pues hoy en día se escucha bien, vale. Hoy en día la arqueoentomología pues, se ha dedicado a estudiar en 5 campos de los que le traigo información o algunos trabajos que se han llevado a cabo en cada uno de ellos para que entendamos pues nuestro arqueológico, ¿no? Y vamos a terminar sobre todo con la práctica funeraria, que son un poco las que nos interesa en este seminario, ¿no? Las reconstrucciones paleoambientales, pues los trabajos de Buckland en Inglaterra son un ejemplo de ello. Lo que hizo Buckland fue estudiar sedimentos procedentes de un yacimiento que se llama Thorne Moors, cerca de Escocia, que hoy en día tiene un aspecto como el que vemos en la fotografía. Disculpe. Y lo que encontramos, pero sí se encontraron evidencias de algunos insectos que solo se relacionan con estas especies arbustivas, ¿no? Por ejemplo, el Tomicus piniperda es una especie de escarabajo que pinos, sobre todo especies como el pino silvestre, están muy especializadas en estos vegetales. Y pues, bueno, pues su presencia permitió reconocer que existían estos pólenes y demás, pues no permitieron hacer esta reconstrucción.
Hoy en día el pino no está presente en estos lugares y sabemos que en ese momento, en el momento en el que se puede contextualizar el yacimiento arqueológico en la edad del bronce, disculpe, pues sí estaba presente este yacimiento. Otro tipo de evidencias que podemos rastrear en el contexto arqueológico son los usos que se daban del espacio. Un ejemplo, y a mí uno de los que más me gusta, es el trabajo de Eva Panagiotokopoulou en la casa de Ranefer en Egipto. Esta casa pues tiene distintas estancias, como ven, no se preserva muy bien el yacimiento arqueológico, apenas unos cuantos centímetros de estratigrafía y unos muros demasiado bajos, pero se podían intuir que esta casa debía ser de alguien muy importante que además disponía de estructuras de almacenamiento dentro de la propia casa, pero que albergaba estas estructuras de almacenamiento, pues era algo que los arqueólogos se estaban preguntando. El análisis arqueoentomológico de los sedimentos procedentes de estas estructuras pues documentó la presencia de puparios, de dípteros, de moscas, dentro de algunas de estas habitaciones, diferenciadas de otras en las que no se preservaba este tipo de restos. Estas moscas estaban más relacionadas o están relacionadas con el consumo de productos cárnicos. Al final no deja de ser fauna cadavérica, que es lo que nos va a interesar también a estudiar a nosotros, ¿no? Entonces, lo que permitió esta investigación fue documentar la presencia de almacenes de carne especializados dentro dentro de esta casa, separados de otros lugares donde se almacenaban otras especies vegetales y demás, por ejemplo, cebadas y demás cereales que se almacenaban en estos lugares, ¿no? Y existían otros espacios identificados ya, por ejemplo, la habitación 2 que estaba destinada únicamente al almacenamiento de productos cárnicos. Otro ejemplo es el estudio de la economía y la dieta de las poblaciones en el pasado. Este estudio realizado por Philippe Ponel en los Montes Sagros, lo que hizo fue documentar la presencia de insectos, de escarabajos peloteros, que están muy relacionados con la presencia de pastores, de pastoreo. Son escarabajos que acompañan los caminos de estos animales para consumir, para consumir. Los afodios lo que hacen es introducirse dentro de estos excrementos y pupar dentro de ellos, o los escarabajos peloteros, pues realizar estas pelotas con las que también poner sus puestas, poner sus huevos. Pues la presencia de estos organismos en sedimentos de principios del Holoceno, lo que permitió fue identificar estas rutas de pastoreo que incluso hoy en día siguen utilizándose, ¿no? Entonces, reconocer que estos lugares llevaban haciéndose la transhumancia, llevaba haciéndose estas prácticas de pastoreo desde tiempos bastante remotos. Otros análisis de economía y dieta tienen que ver con las plagas del almacenamiento de especies vegetales. Por ejemplo, les traigo el caso de los brúquidos que se documentaron en el yacimiento de Akrotiri, en Santorini, en Grecia. Es un yacimiento de la Edad del Bronce que se carbonizó por completo, se quemó y todo el contenido orgánico se preservó por carbonización. En este caso, los restos entomológicos también pudieron ser documentados, pero no solo eso, sino que la evidencia fue más allá y algunas evidencias carpológicas, por ejemplo, las semillas de legumbres aún conservaban el agujero dejado por estas especies, este es un género, los brúquidos. Lo que hacen es abrir un agujero dentro de las legumbres, están especializadas en legumbres además, y poner la pupa dentro. El desarrollo larval de la especie se desarrolla dentro de la semilla, se come todo el endospermo y deja esta testa que es madura, que es lo que se carbonizó y preservó no el interior, sino el agujero. Sabemos que estas personas almacenaron semillas de estas legumbres y que además estaban picadas, ya estaban afectadas por la plaga, con lo cual esto tuvo que ser un daño a la economía
de estas poblaciones, porque además sabemos que pues, las legumbres picadas por estas especies son todavía más indigestas y pueden provocar incluso dolencias y enfermedades. Pues bueno, pues en este lugar se pudieron preservar no solamente el rastro arqueoentomológico, sino también la evidencia del daño que estaban realizando. Y otro caso es el que fue parte de mi tesis doctoral, es el estudio de los contenidos de los silos de los graneros indígenas de las poblaciones primigenias de las Islas Canarias. Son poblaciones que llegaron a las islas en torno al cambio de era y que se mantuvieron aisladas hasta el siglo XV en un contexto en el que no existen metales, casi le llaman tecnología neolítica, casi llegaron así con esta forma de vida hasta el siglo XV y pues construyeron estos almacenes espectaculares como pueden ver en alguna de las fotos o la reconstrucción de ese mismo granero, la reconstrucción en 3D, estos siglos. Lo que hicimos en mi tesis doctoral pues, fue estudiar los sedimentos en cada uno de estos silos y documentar las especies, no solamente vegetales que se encontraban ahí, sino los restos entomológicos que encontramos, restos de cereales, de legumbres, de higos, que son básicos para la dieta o fueran básicos para la dieta de las antiguas poblaciones de las Islas Canarias. Pero también encontramos, como les digo, la evidencia en productos desecados, que es bastante poco común, de esta afección por la plaga, como en este caso son gorgojos del grano, son estos curculiónidos que, como los brúquidos, realizan agujeros, pero están especializados en cereales, ¿no? Y pues tienen el mismo patrón de pupación. Lo que hacen es abrir este agujero en la semilla, colocar la larva dentro, sellan este agujero y la larva va consumiendo todo el endospermo y cuando está en fase adulta, pues ya sale y se dedica a pupar en otras semillas, ¿no? Y no solamente encontramos esto, también encontramos pues, otras especies relacionadas con el almacenamiento secundario de los alimentos, es decir, que ya estaban o bien procesadas por el ser humano o más bien lo que nosotros vimos en este trabajo de investigación fue que se trataban de semillas que estaban afectadas por las plagas primarias y posteriormente por una plaga secundaria. Es decir, tuvo que desarrollarse primero estos gorgojos y luego otra serie de organismos afectaron sobre las semillas que estaban afectadas ya por esta plaga primaria. Y esto nos dio información sobre los tiempos de almacenamiento que para que se desarrollen este tipo de plagas secundarias tienen que estar almacenadas las semillas durante más de un año, lo que supone ampliar el ciclo agrícola, es decir, que se estaban almacenando las semillas en estos lugares no solamente para conservar materiales para la próxima cosecha, sino que había un excedente que se almacenaba y que se dejaba como remanente en estos lugares. Bueno, eso, lo que vimos que había un gran número de plagas primarias que afectaron directamente a los granos, que las plagas secundarias, como les digo, suponían que se estaba superando ese ciclo agrícola, que normalmente es de un año, y además las secundarias junto con las terciarias que afectan ya no solamente a estos productos dañados por las plagas primarias y secundarias, sino que también consumen las propias evidencias de las plagas, pues serían un indicador de las condiciones sanitarias de los productos almacenados. Es decir, no se limpiaban con frecuencia estos almacenes, pues, o se aplicaban otras medidas higiénicas como se han documentado en otro contexto de almacenamiento, como el prenderle fuego. Eso elimina todas las evidencias de insectos y se puede volver a almacenar encima. Y sin embargo aquí no se hizo eso. Y los insectos siguieron desarrollándose generación tras generación, cosecha tras cosecha y pues afectaron, disculpen, afectaron a los productos almacenados. Ya estudiando más en profundidad estas plagas, lo que vimos es que además son especies de insectos que se relacionan directamente con el ser humano, es decir, no vienen
del campo, sino que se han especializado a vivir en lugares antropizados, en estos almacenes, y su dispersión se debe únicamente al tráfico de mercancías por el ser humano. Es decir, no pueden, ya han perdido, por ejemplo, su capacidad para volar, en el caso del Decistófilo granario y del gorgojo del grano, ya no pueden volar y su movilidad depende de que el ser humano transporte estas mercancías, ¿no? Entonces, relacionando las plagas que existían en todos los graneros que estudiamos en esta tesis doctoral, pues lo que vimos es que lo que esperábamos es que los graneros se relacionaran entre sí por la cercanía, es decir, que los graneros que estaban en el noroeste de la isla se relacionaran mejor que los graneros que estaban en el sureste. Y sin embargo, lo que vimos es que las relaciones no funcionaban así, sino que funcionaban de forma distante. Es decir, los graneros más alejados entre sí son los que tenían las especies similares y por lo que entendemos, eh, había habido un tráfico o era más probable el tráfico de mercancías entre estos graneros. Lo que vimos además es que era lo interesante, es que estos graneros eran los que estaban en marcha al mismo tiempo, es decir, que la relación entre los graneros era cronológica y no espacial, es lo que entendimos en este trabajo de investigación. Es curioso además que se trata no está señalado en este mapa, pero la isla estaría dividida de forma longitudinal, de forma o casi este-oeste, porque se diferencia por la presencia de dos bandos, y sin embargo parece que este tráfico de mercancía pues alcanza esa frontera, ¿no? O traspasa esa frontera que se habrían puesto las sociedades indígenas de la isla. Ya centrándonos y llevándolo un poco a lo que queremos ir estudiando, que es esos insectos que están relacionados con la descomposición cadavérica y qué información nos puede dar sobre los contextos arqueológicos funerarios, pues tenemos el caso que estudió Jean-Bernard Huchet, con las tumbas de Huaca de la Luna en Perú. En este yacimiento documentó la presencia de sarcofágidos, que no es otra cosa que son moscas que acuden a la descomposición de la carne cuando el cadáver está todavía medianamente fresco, pero lo curioso de esto es que son insectos, a pesar de llamarse sarcofágidos, como un sarcófago, en realidad son insectos que no están relacionados con la presencia de sarcófagos, sino que tienen que estar los cuerpos expuestos a la superficie. Pues un poco lo que vio este investigador pues fue la evidencia de que los cuerpos eran depositados a la intemperie y que durante un periodo indeterminado de tiempo que permitiera que estos insectos accedieran. Y también vio o pudo determinar la presencia de termitas que afectaron a las corticales de los huesos y estas termitas también están relacionadas con espacios a la intemperie, con lo cual tuvo que haber habido una descomposición hasta una esqueletización en exterior del cuerpo para que pudieran acceder estas termitas y afectar a los cuerpos, ¿no? A los huesos. Y bueno, esto parte de los insectos que están relacionados con las distintas etapas de la descomposición cadavérica, pues tenemos ejemplos con los primeros organismos que llegan, pues son los dípteros, son las moscas, son los primeros organismos que llegan a un cadáver, atraídos por la capacidad olfativa cuando está en estado fresco, que todavía el olor no es humanamente perceptible, ya llegan las primeras oleadas, las primeras waves de estas moscas, de estos dípteros, sobre todo los géneros, las familias de los califóridos y los músquidos son los primeros que se sienten atraídos por estos cadáveres. Cuando llegan los primeros olores humanamente perceptibles, pues aparecen otras especies como las crisomias o las lucilias, también de la familia de los califóridos.
o los sarcofágidos que también llegan en este momento. Cuando comienza la fermentación butírica, es decir, ese olor a grasa rancia que aparece en los cadáveres, ya aparecerán los músquidos, sobre todo atraídos por la presencia de heces que deja el organismo a la vista cuando se descompone. Aparecen los primeros derméstidos y algunos lepidópteros, como algunas polillas, como los pirálidos, que se sienten atraídos por este olor ya mucho más fuerte, ya mucho más abundante en el espacio. En el momento de la fermentación láctea aparecerá, o láctica, aparecerán los piofílidos, son muy conocidos, el insecto que está más relacionado pues, con esa fermentación láctea también, cuando se preservan mantequillas y demás, suele aparecer este tipo de insectos que es también típico de un tipo de descomposición muy específico, los piofílidos, los fánidos y los músquidos, sobre todo el género Hydrotaeda, son muy comunes también en espacios muy relacionados con espacios en el interior. Los cléridos, las necrobias, este escarabajo patas rojas del jamón es el primero que aparece aquí, que aparece cuando sobre todo ya empieza a desecarse los cadáveres, eso es cuando empieza a aparecer una mojama. Cuando ocurre la fermentación amoniacal, ya aparecen otro tipo de músquidos como las ofiras. Los ictéridos son muy comunes en estos lugares, los estafilínidos, los sílfidos y los carábidos, afodios que están muy relacionados con la presencia de heces también, ya mucho más específicas en el cadáver. En la etapa intermedia, sobre todo, es una etapa en la que de momento para o se frena la presencia de insectos y llegan otro tipo de organismos como los ácaros. Y ya por último, una etapa de secación, pues aparecerá una nueva oleada de derméstidos de nuevo que acuden a los cadáveres, unos rizopágidos, los estapilínidos y los trógidos. Y aparecen otro tipo de polillas, como los tineidos, que acuden a estos cadáveres en esta etapa de la descomposición cadavérica. Ya por último, cuando ya los cadáveres están completamente esqueletizados, pues son muy comunes los pitínidos, los escarabajos arañas y los tenebrionidos, ¿no? Pues un poco cuando documentamos la presencia de estos insectos y el número de insectos que aparecen en el registro arqueoentomológico, pues podemos hacer una reconstrucción o aproximarnos a la reconstrucción de cómo se produjo la descomposición de estos cadáveres en estos lugares. Y un ejemplo que les pongo también de las Islas Canarias, de la que procedo, es el estudio arqueontológico de una cueva funeraria, un espacio que fue un lugar de depósito de 3 cadáveres en época indígena. Y un poco la información que nos da este trabajo es muy interesante porque las fuentes narrativas hablaban de que existía un tratamiento del cadáver, es decir, que las momias, como se les conoce habitualmente, eran puestas al sol para desecarse durante un periodo indeterminado de tiempo. Algunas crónicas dicen que durante meses, otras crónicas dicen que durante días. Y sin embargo, lo que encontramos en el contexto arqueológico fue algo diferente, ¿no? Sí, ¿se oye algo detrás? Sí, ¿puedo seguir? Vale, ahora creo que sí. Bueno, pues lo que hicimos fue acceder a esta cueva y documentar no solamente los restos óseos que estaban todos removidos, no permitieron una identificación de los paquetes funerarios como los encontramos habitualmente en los museos, sino que estaban todo el paquete removido, pero sí estaba todo el contenido sedimentario en el interior de esta cueva, ¿no? Lo cual era una oportunidad clave para estudiar cómo se producían estos procesos de descomposición y si efectivamente se producían en el interior de la cueva o existía un tiempo de exposición al sol, como referían las crónicas.
pues los materiales arqueotomológicos que encontramos eran de los primeros momentos de la descomposición, como vimos. Tenemos calíforas, músquidos y crisomias que forman parte de estas primeras etapas de la descomposición cadavérica, y luego otro tipo de evidencias más relacionadas con la etapa de secación, que nos estaría hablando que todo el proceso de descomposición se produjo en el interior de la cueva. O esa es al menos la información que nos daría, ¿no? Las crisomias, la crisomia albicis y las calíforas, sobre todo dormitorias, son especies que llegan entre 1 y 4 días después de que se produce el depósito, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Los músquidos aparecen, como les digo, cuando los cuerpos están contaminados con heces, o cuando las heces se hacen presentes en el cuerpo, cuando el cuerpo se descompone y deja a la vista estos restos. Dermestes maculatus, que llegaría en torno a 9 días tras la muerte, y los dermestes frichii, necro y erufipes, que ya cuando se inicia la deshidratación de los cuerpos. Y bueno, pues esto nos podría indicar que efectivamente la descomposición se produce dentro de estos lugares. Pero no solo eso, sino que también encontramos especies que específicamente aparecen en, eh, en yacimientos o en lugares donde la descomposición ha ocurrido en el interior, en espacios de interior, ¿no? Estos restos que están fotografiados no son a diferencia de los anteriores, no son los arqueológicos de Canarias, sino que todavía no he tenido tiempo de sacarle la foto a esos restos, y les traigo otros restos de un ejemplo de otro contexto arqueológico diferente, es decir, no son los restos canarios, pero sí son las mismas familias que hemos identificado en este registro, y que nos han permitido documentar que efectivamente la descomposición de los cadáveres se produjo en un contexto cubierto, es decir, el cuerpo no estaba en la intemperie descomponiéndose, ¿no? Sobre todo los fólidos, que son los primeros colonizadores en este tipo de contextos cubiertos, sobre todo cuando los muertos están enterrados o están depositados en criptas o ataúdes, o quizás en cuevas. Y los fánidos, que suelen aparecer durante las primeras fases de descomposición activa y que también pueden colonizar restos enterrados. Pues estos insectos, cuando nos los encontramos en el registro arqueológico, no solamente arqueológico, sino ya también en contextos actuales, pues nos puede dar información sobre dónde estaban ubicados los cuerpos cuando se produjo este tipo de descomposición. Entonces, las conclusiones de nuestro trabajo, ¿cuál fueron? Que la asociación de la fauna cadavérica supone que el proceso de descomposición tiene lugar íntegramente en el interior de la cueva, es decir, que los muertos eran depositados en estos lugares poco tiempo después de que se produjera la muerte, eran enfardados en estos lugares, eran depositados allí, y que además los cuerpos se depositan, eso pues poco después de la muerte, y lo que pone en duda el método de disecado al sol que suponían las fuentes. Además, sabemos, eran fuentes narrativas del siglo XVI, posteriores casi un siglo al hecho de la conquista, ¿no? Pues bueno, este trabajo permitió recomponer mucho mejor las prácticas funerarias de los antiguos canarios. Y no solo eso, sino que además documentamos aquellas especies que estaban relacionadas con el almacenamiento de alimentos, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, son las mismas especies que documentamos en los contextos en los graneros excavados en las cuevas, y además las mismas, específicamente las especies que más se documentaban en estos lugares. Entonces, esto nos hizo plantearnos que la cueva era efectivamente un granero reutilizado como espacio funerario. Lo que entendimos es que era un lugar, un espacio de almacenamiento donde se fueron depositados las semillas, las especies vegetales, y donde aparecieron estas plagas del almacenamiento llevadas por el ser humano, y que posteriormente estos semillas fueron retiradas. No se limpió, esto no se limpió, no se higienizó correctamente estos lugares, y se depositaron los 3 cadáveres disculpe, que encontramos a continuación, y por eso tenemos no solamente los insectos, por eso tenemos los insectos de la descomposición en lugares cubiertos, y también como es un espacio muy pequeño, es una cueva de apenas unos metros de profundidad, también aparecieron estas especies que pueden alcanzar los cadáveres cuando están afuera. Y ya luego, en un momento de abandono, a partir del siglo IX, pues aparecerían otros organismos como palomas, ya
ya en un lugar ha sido abandonado, los muros que cierran la cueva han desaparecido y aparecen los ratones, los lagartos y estas palomas, que además son las que revuelven el material y que también provocan la aparición de otro tipo de evidencias entomológicas como las que tenemos ahí. Entonces, las conclusiones, para no alargarme más, que ya creo que les he comido la cabeza bastante, creo que se han hecho un poco la idea de cómo, qué informaciones nos pueden dar los insectos en estos contextos arqueológicos. Debemos entender que los insectos se conservan en muchos contextos, aunque no se vean a simple vista, solo hay que buscarlos, es decir, solo hay que realizar estos métodos de los que les he hablado muy por encima. Ya en las siguientes sesiones hablaremos un poco más en profundidad sobre ellos, que pueden aportar información sobre los procesos de transformación del paisaje, la economía, la alimentación de las poblaciones del pasado, y que proporciona también una información muy valiosa sobre las prácticas funerarias, puesto que pueden ayudar a comprender los procesos taxonómicos en los yacimientos. Y nada más. Muchas gracias por su atención y si quieren ahora abrimos un pequeño turno de preguntas. Si tienen alguna duda, también no pueden escribirme al correo que les dejo ahí o por redes sociales. También tengo una cuenta profesional en Twitter X, que se llama Gorko Escrito SP. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué tan efectivo es el método de flotación con parafina? Pues es bastante efectivo porque recupera absolutamente todos los insectos, todos los restos entomológicos que se preservan en el sedimento. Está indicado sobre todo cuando el contexto cuando los sedimentos están muy embarrados, muy embebidos en agua, cuando se trata sobre todo de arcillas y demás, que mirar analizar los sedimentos tal cual, pues es muy complicado y pues este método permite documentar absolutamente todo. El problema que afecta a otro tipo de analíticas. Es decir, pues para nosotros en arqueología, que nos es básico el carbono 14, afecta a las conclusiones que saca el carbono 14. Otro tipo de analíticas químicas, pues también afecta al final, altera un poco la composición de estos restos. Sobre todo también debemos tener en cuenta que para preservarlos es distinto. Los restos, cuando una vez los hemos extraído, los restos desecados en la columna de tamices pues pueden ser almacenados tal cual, se meten en tubos Eppendorf y ya está, pero los restos que se preservan en el contenido embebido, que han tenido que ser procesados con el método de la parafina, posteriormente hay que almacenarlos en una solución alcohólica, en tubos de cristal y una solución alcohólica, y esto pues puede afectar también a estas conclusiones finalmente. Entonces, pues bueno, está bien porque nos permite estudiar los restos en contextos en sedimentos donde de visu no se pueden ver, pero por otro lado afecta las condiciones. Ok, muchas gracias. Igual le voy a leer una pregunta que está aquí en el chat. Ujú. Dice, buenas tardes, ¿a qué se debería que en una fosa unos restos humanos en un estado avanzado de licuefacción no haya ningún insecto? Pues puede ser que esa fosa hubiera estado debidamente cubierta para que no aparezca ningún insecto. Que hubiera sido un contexto demasiado frío en el que no permitiera también la aparición de determinados insectos, también puede afectar las condiciones extremadamente frías, retrasan la aparición de estos organismos o incluso que
puede ser que no haya, y que la descomposición efectiva de los cadáveres se produjera por los propios ácidos contenidos en el interior de los cuerpos y no alcanzara ningún insecto de los cadáveres. Es muy raro que no aparezca absolutamente nada. Quizás también se deba a los métodos de recuperación de los contenidos entomológicos en ese caso. No sé si se trata de un contexto arqueológico o es actual, pero puede ser una combinación de ambas, que estuviera debidamente sellado, que se trate de un contexto demasiado frío y los insectos no accedieran, o que no se recuperaran debidamente los restos entomológicos. Le voy a leer otra que igual se encuentra aquí en el chat. Ujú. Dice, ¿cuál es el tipo más común de fauna cadavérica y qué indicios se puede obtener de la presencia de esta? Pues el tipo más común de fauna cadavérica son los puparios de dípteros. Como les dije antes, eh, para las moscas, lo que se preserva no es el resto en estado adulto, como se puede preservar para los coleópteros, ¿no? Lo que preservamos es, lo que se conserva en el registro arqueológico son los exoesqueletos. Y sin embargo, en la fase adulta, en los dípteros, perdón, en las primeras etapas de la descomposición cadavérica, lo que más aparece, los organismos que más colonizan los cadáveres son los dípteros y lo que más restos dejan. Pero no vamos a encontrar, en pocas veces vamos a encontrar los insectos en etapa adulta, incluso en contextos actuales, en casos de homicidios y demás no vamos a encontrar la mosca adulta, sino que lo que encontramos son los puparios. Y lo que nos puede dar pues, es la información, no solamente para etapas, para contextos actuales, el intervalo post-mortem, que casi que los insectos son el único método, aparte del estado de descomposición del cadáver, para poder determinar este intervalo post-mortem, sino que nos permite saber también las condiciones de temperatura y humedad a las que estaban expuestos estos cuerpos. Entonces, es clave en documentar este tipo de evidencia en el registro tanto arqueológico como en un registro actual, en un homicidio actual, y la información que nos puede dar es muy, muy rica y muy variada. Creo que dos personas tienen levantadas la mano. Sí. Sí, bueno, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta sobre si hay evidencias sobre la deposición intencional de insectos en entierros y si es así, ¿qué implicaciones habría en el contexto para el estudio de la entomología? Gracias. Sí, es muy interesante esa pregunta. Se han documentado algunos depósitos intencionales, sobre todo en contextos arqueológicos, lo que yo manejo. En Egipto se sabe que hay momificaciones intencionadas de algunos escarabajos, sobre todo el escarabeus sacer, el escarabajo sagrado. Hace no muchos años, si no creo recordar, hace 3 o 4 años ya, se documentó por primera vez la presencia de esta momificación intencional de este tipo de insectos que estaba relacionado puramente con cuestiones rituales, ¿no? Al final el escarabeus sacer era el escarabajo sagrado de los egipcios y pues tiene ese concepto ritual. En otros contextos no conozco que haya un depósito intencional de insectos per se. Al final, los insectos es algo que el ser humano convive con él, pero tampoco está muy interesado en él. Es decir, convivimos con ellos, pero no les prestamos demasiada atención. Entonces, pues no creo que existan otro tipo de depósitos fuera de lo puramente natural. Sí es verdad que pues, se pueden sentir atraídos por otros materiales
que no están relacionados con la descomposición cadavérica, ¿no? Como por ejemplo la presencia de ajuares vegetales o la presencia de otro tipo de, por ejemplo, se han documentado insectos xilófagos que están relacionados con la descomposición de las maderas y que puede estar relacionado con la presencia de ataúdes o no en estos lugares, ¿no? Pero un depósito intencional per se, solo conozco el caso egipcio y tiene esta implicación ritual. Vale, muchas gracias. Sí, hay más preguntas, parece. ¿Alguien levantó la mano también? Sí, hay otra persona que tiene la mano levantada. Sí, la persona que tiene la mano levantada va a hablar por el mismo dispositivo que yo, así que la dejo, ¿ok? Vale. Bueno, buen día. Bueno, buenas tardes. La pregunta que yo tengo es relacionada con los restos carpológicos y, bueno, Ujú. la relación con los restos entomológicos y los almacenes de, ya sea de cultivos o de alguna planta en especial. Y si también se han Ujú. encontrado documentaciones de insectos que se utilizaban para, pues, prácticamente para comer, así como grillos u otro. Sí, eso voy a empezar por el final. En el contexto arqueológico es difícil documentar eso. Quizás no sé si hay alguna evidencia de almacenamiento de alimentos que podamos rastrear en el contexto arqueológico. Etnográficamente sí se ha podido documentar pues la entomofagia. Bastantes tribus en África y también en el Amazonas siguen siendo y continúan utilizando los restos entomológicos para su consumo. Entonces, pues sí, se puede rastrear de esta forma, etnográficamente, etnoarqueológicamente quizás, pero analizarlo, rastrearlo en el contexto arqueológico creo que es complicado y no creo que existan evidencias. Y con respecto a los insectos relacionados con las plagas del almacenamiento, pues son bastante interesantes. Básicamente ha sido la base de mi tesis doctoral. Les he puesto el caso que mejor conozco, que es este caso de estudio de las Islas Canarias, pero hay muchos otros contextos donde se han documentado este tipo de restos y que han permitido pues rastrear no solamente las especies que se estaban almacenando, especies que están relacionadas íntegramente con el transporte humano, es decir, ya no se mueven de forma natural y ya no son especies que se documentan en el campo, no son plagas que afecten a la planta cuando está en el campo, sino cuando aparecen en estos espacios antropizados. Y quizás eso es lo más importante, lo más interesante para nosotros. Y como les digo, también se han documentado en otros contextos arqueológicos, funerarios, me refiero, pues cuando se evidencian estos ajuares vegetales, ¿no? Son muy comunes. De hecho, uno de los casos más claros, no solamente es el que les puse, el del cementerio galo-romano de Amiens, en Francia, donde se encontraron los restos de estos gorgojos del grano, sino que también se documentaron este tipo de plagas, pues por ejemplo, cuando se abrió por primera vez la tumba de Tutankamón, se encontraron algunos recipientes cerámicos que estaban repletos no solamente de restos vegetales que eran difíciles de identificar, sino porque habían estado siendo consumidos específicamente por plagas especializadas en estas especies. Entonces, pues se puede rastrear ahí. Es interesante esto de las plagas del almacenamiento porque nos aporta información no solamente de los productos almacenados, sino también de estos rituales, estos contextos de depósitos de ajuares en estos lugares. Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta en el chat, igual se la voy a leer. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo puede la arqueoentomología ayudar a fechar un sitio arqueológico? Pues es muy interesante esa pregunta. Los restos arqueoentomológicos son materiales
datables cuando se preservan debidamente. Es decir, como les dije antes, si los restos han sido conservados, una vez han sido recuperados por el arqueoentomólogo o la arqueoentomóloga, han sido preservados en alcoholes, pueden afectar a la contextualización cronológica, radiocarbónica, pero cuando son debidamente preservados, pues pueden fechar, al final son muestras de vida corta, y si entendemos cómo están relacionados con el ser humano, por ejemplo, cuando son plagas del almacenamiento o cuando son insectos que están relacionados con la descomposición de los cadáveres, pues son muy efectivos para contextualizar un yacimiento arqueológico. Al final, como les digo, son muestras de vida corta. En muchos casos los insectos no duran más de 1 o 3 años de vida, no tienen más. Entonces, pues al final son bastante fiables para la datación. Eso sí, teniendo en cuenta los métodos de preservación una vez han sido recuperados en el contexto arqueológico. Yo los he empleado ya no solamente en los contextos de almacenamiento, con resultados muy positivos, sino también en contextos funerarios, y me han dado fechas muy cercanas, por no decir contemporáneas, a los materiales óseos. Entonces, pues bueno, muchas veces igual es mucho menos dañino para un yacimiento arqueológico o un material arqueológico fechar estos restos antes que fechar un hueso. Obviamente el hueso es mucho más real, mucho más preciso, ¿no? Si queremos fechar, sabemos específicamente que el cuerpo murió en un determinado momento, pero cuando reconocemos por qué está presente este insecto o esta especie de insecto en el yacimiento, y si se trata de, pues, por ejemplo, los insectos de las primeras etapas de descomposición cadavérica, pues sabemos que podemos fechar completamente el yacimiento. En otros casos, sí me ha dado errores, o por lo menos nos han permitido saber o aportar unos datos que no esperábamos. Por ejemplo, estoy recordando ahora una tumba neolítica que se excavó en el sur de la península ibérica, aquí donde me encuentro ahora mismo, bueno, que los restos óseos fueron fechados en neolítico, y los restos de puparios de dípteros que estaban además relacionados con estas primeras etapas de la descomposición cadavérica eh, contenían dataciones medievales. Y bueno, eso nos permitió saber que específicamente el yacimiento fue removido por aves, que se abrió, esta tumba se abrió en época medieval, y que fue en ese momento cuando entraron las aves y además fallecieron en el interior. Con lo cual, pues bueno, a veces nos puede arrojar sorpresas, ¿no? Pero de normal, podemos fechar un yacimiento arqueológico a partir de los restos arqueoentomológicos también. Si sabemos reconocer cómo están presentes, por qué están presentes estos materiales en el registro. Leeré la siguiente pregunta. O quizás... Ujú. Dice, ¿cómo afecta a materiales no orgánicos la presencia de insectos en los contextos? Pues de forma habitual no debe alterar otros materiales que no sean orgánicos. Al final los insectos de lo que se alimentan es de materia orgánica, con lo cual no debe afectar a otro tipo de yacimientos, a otro tipo de materiales, perdón. No sé si, pues por ejemplo, elementos líticos, si dejará algún tipo de huella, pero no creo que altere. Pueden dejar algún tipo de residuo, pero no van a alterar nunca la composición no orgánica. Los materiales orgánicos, sí, es el elemento clave que descompone todos los materiales orgánicos, tanto maderas como semillas y demás. Y específicamente los cuerpos también los descompone, es uno de los principales factores de descomposición. Entonces sí afecta a los materiales orgánicos, pero a los materiales no orgánicos no, a priori no debería afectar.
Y creo que hay otra pregunta, dice, hola, buenas tardes, ¿qué ectoparásitos han sido encontrados en restos humanos y qué información pueden aportar? Pues es bastante interesante esta pregunta también. Se han encontrado sobre todo liendres y piojos en determinados restos, sobre todo cuando están momificados. Es muy posible documentarlos en pelos de momias que se preservan sobre todo por desecación. Al final las liendres, los piojos, se agarran bastante a los pelos y pues pueden documentarse. Entonces es interesante por dos aspectos. Primero, porque es una condición de que se está, es una, sí, una condición de que se está preservando este material de forma excepcional, porque solo se conservan de esta forma. Yo solo he visto análisis de ectoparásitos cuando se documentan este tipo de materiales en los restos humanos. Y la información que nos puede dar es bastante interesante porque nos puede aportar información sobre los tránsitos del ser humano por el espacio, ¿no? Al final, pues son organismos que se transmiten de unos a otros y además también pueden ser transmitidos por animales. Entonces, nos está hablando también de la presencia, del contacto con materiales de origen animal. Por ejemplo, estoy recordando ahora algún estudio que se ha hecho, no sé si ha terminado publicándose o no, sobre la presencia de algunos ectoparásitos relacionados con los caprinos, con las pieles de cabra, y que habían afectado al ser humano por el contacto de estas pieles de cabra con el cuerpo humano para, como elemento de vestimenta y de pieles y demás. Entonces, pues nos puede aportar información sobre cómo está preservado este cuerpo, este material, y también nos aporta información sobre las relaciones con otras especies. Se han hecho también análisis de ADN, se ha llegado a hacer incluso, no sé si ha terminado por publicarse o no estos estudios, y también nos permitiría hacer una forma más macro, pues comprobar cómo se mueve, cómo es la dispersión del ser humano por todo el planeta a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al final pues son especies que lo mismo están relacionadas muy directamente con el ser humano y su ADN pues nos puede hablar de cómo se están distribuyendo a lo largo del tiempo. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Qué otros indicadores se ocupan para decidir la estrategia de muestreo a falta de la taxonomía? Perdón. No entendí muy bien la pregunta, no la he escuchado bien del todo. ¿Podría repetir, por favor? Perdón. Aparte de la taxonomía, ¿qué estrategias de muestreo son las que se toman en cuenta para el volumen? Ah, esa pregunta también es bastante interesante. Ahora mismo en contextos arqueológicos se está analizando un volumen en torno a 1 litro, 5 litros de sedimento por contexto, tanto por unidad estratigráfica o por contexto cadavérico, por cadáver, y un poco pues ese es el volumen que se está muestreando. Yo lo veremos en la próxima sesión. He llevado a cabo un análisis experimental que ya les explicaré en la próxima sesión para no alargarme aquí, y creo que habría que aumentar ese volumen algo más, quizás a los 10, 15, 20 litros de sedimento. Pero bueno, actualmente lo base es estudiar alrededor de 5 litros de sedimento.
en contextos funerarios. Luego, en contextos de almacenamiento, en estos silos, lo que hicimos fue analizar únicamente 1 litro de sedimento, también por la disponibilidad de estos materiales, es decir, eran contextos que habían sido vaciados, que habían sido muy expoliados, que el viento les había dado y los había limpiado bastante. Entonces, pues no se preservaba mucho más, en algunos casos menos de 1 litro. Pero la unidad mínima no puede ser inferior a 1 litro para que sea significativa. Actualmente se está debatiendo si 5 y bueno, ahora también en septiembre vamos a tener como parte del Congreso Europeo de Arqueólogos, vamos a debatir estas cuestiones también a ver si ampliamos o cómo lo hacemos. Pero bueno, en eso estamos todavía. Es una cuestión muy, muy interesante la metodológica. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Al parecer creo que no hay más preguntas, pero bueno, le agradecemos también por la sesión de hoy. Fue muy interesante y pues quedamos también en la espera de la siguiente. Muchas gracias a ustedes por su colaboración, por querer escucharme y por las preguntas. Ha sido muy, muy interesante. Y bueno, pues nada, pues nos vemos en la siguiente. Ya espero que algo mejor de la garganta y me pueda extender también un poco más. Gracias a todos por atenderme. Gracias a usted. Muchas gracias.